La civilización más arcaica de la cual vamos a hablar son los sumerios. Ellos son considerados como civilización porque fueron los primeros en dejar un registro escrito de su cultura. Esto fue en el 3000 a.C. Para ubicar a los sumerios, más o menos todo este territorio está entre el río Tigris y el Éufrates, en lo que ahora se conoce como Irak, en Medio Oriente. Las culturas de esa zona fueron los asirios en el norte y en el sur estaban los caldeos, o también lo que se conocía como Babilonia, y Babilonia a su vez se dividía en Acadia y Sumeria. Esto es que son varios pueblos en un mismo territorio, pero no son exactamente los mismos, y había variaciones en su manera de vestir. ¿Qué inventos tuvo este pueblo que nos ayudaron a conocer su cultura y su indumentaria? Bueno, ellos ya conocían la rueda, que esa se inventó un poquito antes, en el 3500 a.C., y la escritura en el 3000 a.C. ¿Cómo era la escritura de los sumerios? Bueno, ellos escribían con una pequeña cuña y hacían una escritura que por lo mismo se llamaba cuneiforme, que era una especie como de palito de madera que tenía una patita, y escribían en tablillas de arcilla, es decir, ellos tenían, digamos, barro metido en unas como cajitas de madera, y mientras el barro estaba fresco, ellos enterraban estas cuñas haciendo unas letras de un alfabeto que ellos utilizaban. Este tipo de escritura se les enseñaba desde chicos a las personas, y es muy chistoso porque digamos que en las escuelas o digamos en las bibliotecas o en las oficinas públicas, las librerías eran unos cuartos con pilas, digamos, como de tabiques o placas de arcilla. Así que los niños literal podían decir: maestro, se me rompió mi tarea o se me cayó mi tarea, porque pues la tarea eran tabiques o estas placas de arcilla. ¿Para qué utilizaban estos registros? Bueno, había registros públicos y políticos del gobierno, y también se utilizaban para hacer contabilidad y para cuestiones de matemáticas. Los sumerios tienen registro de las primeras leyes en códices y tablillas. Uno de los más famosos era el Código de Hammurabi, que fue un gobernante en el cual había leyes que básicamente eran como de convivencia social. De esta época vienen cosas como el ojo por ojo y diente por diente, y cuestiones como cortarle la mano a un ladrón y así. La ley era bastante determinante y dura, y los castigos pues bastante rudimentarios si lo vemos desde los ojos de la actualidad. Ellos también son pueblos sedentarios que desarrollan sistemas hidráulicos para llevar el agua desde los ríos o los lagos a las ciudades, y de esta manera apoyar la agricultura de riego. Es decir, antes de que se desarrollaran los sistemas hidráulicos, básicamente era de agricultura de temporal, que depende de la temporada de lluvias. Entonces solo se podía sembrar en ciertos momentos del año. Ellos tuvieron nociones de arquitectura, sistemas urbanos y ciudades amuralladas, y su construcción más famosa era una especie de palacio piramidal, que es como una pirámide escalonada, que se llama Sigurat, donde estaban los reyes y también las oficinas públicas. Estos palacios generalmente tenían bastantes accesos y se encuentran en varias ciudades de esta zona. Ellos también desarrollan técnicas decorativas como la pintura mural, la escultura, el esmalte, que el esmalte se utiliza tanto en joyería como sobre tabiques para decorar las paredes de los edificios. Y también descubrieron la técnica de la cera perdida, donde básicamente yo hago en cera una figura y luego la meto en un molde de arcilla y vacío un metal
quedando el metal en lugar de la cera, por eso le llaman cera perdida, porque nadie sabe a dónde se fue la cera, y así hacían diferentes elementos decorativos para collares, aretes, pulseras y demás. Esta técnica la siguen utilizando los joyeros en la actualidad y también los dentistas para hacer, por ejemplo, el famosísimo diente de oro. Pues bueno, así es como lo hacen. Ellos también desarrollan técnicas textiles como el teñido, el estampado por sellos y el bordado rústico. Los sumerios utilizaron muchas pieles de animales, sobre todo de borregos, y también hicieron ropa de fieltro, que ya habíamos platicado en el video sobre la prehistoria, y ellos ya utilizaban fibras naturales como el lino y el algodón. Y no es un dato seguro, pero muchas culturas de la antigüedad a través del comercio traían algunas fibras de países más lejanos. Hay esculturas donde se ven prendas que parecen como de peluche, por decirlo así, porque tenían como si fueran rastas de lana, como faldas con, digamos, varios niveles de rastas de lana. Esto tanto en ropa de hombre como en ropa de mujer. En el tema de los accesorios hay varias piezas de cerámica esmaltada, es decir, cerámica con un recubrimiento brillante y lustroso, como si le hubieran puesto barniz de uñas encima, por decirlo así. Se empiezan a trabajar algunos metales maleables como el oro y ya se conocen piedras semipreciosas, accesorios de piedras talladas o incluso accesorios que eran de algún tipo de barro. ¿Cómo era la indumentaria masculina? Bueno, como les había comentado, habían faldas hechas con tiras de tela o pedazos de piel de animal o fieltro que daban este efecto como si fueran rastas. También utilizaban rectángulos de tela que terminaban en flecos, chales que tenían este mismo efecto, y había unas túnicas sencillas con mangas, que podía ser manga corta, 3/4 o manga larga, que se conocían como candís. Tanto las túnicas como los pantalones, que también se conocían en esa época, no tenían la curvatura de la sisa, que es la unión del delantero y el trasero con la manga, ni el tiro del pantalón. Es decir, que el patronaje era bastante rudimentario y este tipo de patronaje va a aparecer mucho tiempo después, porque en casi todas las culturas de la antigüedad no hacían este tipo de cortes circulares, sino que todo era en ángulos rectos. Sobre sus túnicas, los soldados llevaban placas de piel curtida muy rígida y posteriormente ya se hicieron armaduras de metal, pero solo eran parciales y cubrían básicamente el torso. Había algunos tipos como de muñequeras o espinilleras y de cascos, pero el resto del cuerpo quedaba al descubierto. El calzado de la época estaba conformado por sandalias que tenían cintas y botas cerradas. En el caso de la indumentaria femenina, también se utilizaban túnicas de forma tubular, que tenían mangas pues también de diferentes largos dependiendo de la temporada del año. Ellas también utilizaban chales con fleco y en algunas ocasiones se llegaron a ver esculturas donde había mujeres que usaban pantalones. Un distintivo importante entre las mujeres solteras y las casadas era que las mujeres casadas llevaban un velo encima de la cabeza y esto vendría siendo un equivalente al anillo de matrimonio en esta época. Es decir, si tú veías a una mujer con un chal en la cabeza, el 90% de las posibilidades era que no se estaba cubriendo del sol ni del frío, sino que era una mujer casada. Los accesorios de la época que pues usaban ambos géneros podían ser collares y pectorales, brazaletes y pulseras. Había un sombrero hecho de fieltro que se llamaba, pues era una especie de bonete parecido al sombrero tipo fez o a los que utilizan algunos párrocos todavía. Ambos sexos llevaban el cabello largo y rizado
y muchos hombres sí se afeitaban la barba, incluso la cabeza, algo que hemos encontrado en grabados y en esculturas. El color preferido de los sumerios, cuenta la leyenda que era el rojo, el cual se obtenía de un insecto. Entonces de este material era donde sacaban este colorante.